mueven en segundos millones de pesos y de dólares. En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca Jax, de lunes a viernes, entre las 6 y las 6:45 de la mañana. Ya regresamos a Historias de Negocios y, como le decía antes del corte, tenemos en el estudio a Eric Sánchez Salas, director de Desarrollo de Negocios de IHS Markit y experto en el sector energético, tuitero. Usted quizá lo sigue ya en las redes sociales, Eric U. Salas en Twitter. ¿Cómo estás, Eric? Bienvenido, buenas noches. Mario, antes que nada, mucho gusto, gracias por recibirme y por la invitación. Es un gusto estar aquí, pues vamos a platicar. Vamos a entrarle. Pues, ¿qué te parece con todo este tema de petróleos mexicanos? El miércoles anunció esta capitalización por 5,000 millones de pesos por parte del gobierno federal. Se dice que se obtuvo de la tesorería, que se sacó de ahí parte del presupuesto para capitalizar a Pemex, y luego después se anunció un programa primero de 14,000, ya nos sacarás de dudas, de 14,000 millones de dólares para refinanciar parte de los compromisos financieros de corto plazo, pero me dices la cifra final es de 9,930 después de, digamos, todo este asunto del refinanciamiento. ¿Cómo están en términos de números estos temas? Hay que hacer un poco de contexto. Primero, efectivamente, como dice en el presupuesto de egresos de la Federación presentado el domingo, se presenta una cifra. Nosotros lo que consideramos es que probablemente estaban, digamos, tanteando un poquito cuál era la reacción de las casas de análisis y las calificadoras. La reacción quizás pudo no ser la más optimista y por eso es que lanzan este nuevo apoyo. La del presupuesto fue de 86,000 millones de pesos. Son, en la suma total de lo que está dividido entre CENER y directamente en Pemex, son 8 billones de dólares, 84,000 millones. Y demás, ¿no? Exactamente, sí. Ok. Luego, a las calificadoras efectivamente parece que no les gusta nada de lo que anuncia el gobierno con respecto a Pemex. Moody's y Fitch Ratings, digamos, ya salieron a emitir una opinión con respecto a este plan de refinanciamiento de Pemex y al proyecto de presupuesto que también llevó la Cámara de Hacienda al Congreso. ¿Por qué crees que no les gusta lo que se presenta por parte del gobierno? Que pues definitivamente sí son esfuerzos para tratar de mejorar el perfil financiero de la empresa y también de tratar de encauzarla hacia una mayor producción. Definitivamente. Comenzaría por lo último que mencionas. Primero, hay que aplaudir el esfuerzo que está haciendo Hacienda, este esfuerzo por intentar soportar a Pemex en sus actividades y quizás dividir qué es lo que están haciendo o señalando las analizadoras de crédito, las calificadoras. No es la intención de apoyar a Pemex, es la forma en que se están distribuyendo y direccionando las inversiones y los recursos de petróleos mexicanos. Eso es lo que han venido señalando estas calificadoras, como que hay, digamos, no el mejor de los direccionamientos de los recursos. Puede que haya recursos que sean suficientes o innecesarios, como se ha mencionado en los últimos días. El detalle es hacia dónde van estos. Un tema de ellos, quizás el más sensible, el tema de refinación, que en los mercados de hoy quizás no es el más aceptado, ¿no? Sí, la refinería, que cálculos de la propia Secretaría de Energía es que va a costar entre 7, 8 mil millones de dólares y bueno, prácticamente todos los analistas y quienes han diseñado y construido refinerías en el mundo dicen que mínimo va a ser el doble, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que yo creo que con el tema vamos a ir, con el tiempo vamos a ir viendo si efectivamente se van cumpliendo los plazos y las inversiones, los capitales que se le destinan a la refinería. Ahora, el tema de la exploración y producción de petróleos mexicanos, también hay un plan de negocios que ya se anunció hace unas semanas y que tampoco convenció a los inversionistas, al mercado. Y hay una expectativa de llevar la producción a los casi 2 millones de barriles diarios. ¿Esto es factible? ¿Cómo lo ven ustedes? De nuevo, dividiéndolo por partes, el tema, de nuevo, no es la meta, sino quizás la velocidad que se están pactando para alcanzarla. Estos números tienen que ver, o más bien verían como primer obstáculo la restitución de las reservas y que son cifras y velocidades de aumento de la producción que no vemos desde los tiempos en que
en los primeros tiempos en el descubrimiento de Cantarell. Un macroyacimiento que ya, digamos, no lo tenemos en esos tiempos. Sí, sí. Es complicado, pues la restitución nos llevaría, por un lado, si merman las reservas, a tener menos garantía de capital. Finalmente, las reservas petroleras es con lo que una petrolera garantiza financieramente su operación. Sí. Ahora, hay estos contratos de servicios que ya se usaron en el pasado, que son, creo que los que se van a utilizar de mayor forma para hacer alianza con la iniciativa privada y que, bueno, pues los privados también lleguen a apoyar esta intención, este objetivo de levantar la plataforma petrolera. Esto es parte de lo que no le convenció al mercado porque pues, son contratos que no son muy atractivos para la inversión privada. Se habla este asunto de los farm outs, de volver a licitar volver con estas rondas de hidrocarburos, licitar campos más pensando hacia aguas profundas. ¿Qué crees que va a hacer el gobierno? Porque yo creo que algo tendrá que hacer. Por ahí Arturo Herrera ha dado visos de que se va a regresar a algún esquema de licitaciones con privados, no necesariamente quizá los farm outs, pero sí con mayor riesgo, que se comparta mayor riesgo y por supuesto pues mayores utilidades. ¿Qué crees que va a pasar? O sea, ¿qué tipo de contratos se requerirían para extraer más petróleo más velozmente y que le convenza pues, a las calificadoras? Hay que verlos desde las diferentes aristas que esto se puede ver. Primero, consideramos que el discurso o el diálogo que ha tenido el gobierno ha venido evolucionando positivamente. Como bien señalas, actualmente ya comienzan a decir que van a quizás no aterrizan en los cómo, pero que van a volver a sacar un tipo de licitación hacia finales de este año. Eso lo vemos definitivamente positivo. ¿Qué necesitan para poder alcanzar los volúmenes de producción de los que estamos platicando? Definitivamente necesita ayuda de los privados. Entonces, que ya lo estén considerando de nuevo es un avance bastante en el camino deseado, ¿no? Partiendo de ahí, ¿cuál es la expectativa o las críticas que ha habido sobre el modelo de los contratos integrales de servicio? Justamente eso, que estos, por un lado, atrae Pemex todo el riesgo y por el otro lado, las utilidades y los márgenes hacia las empresas privadas que estuvieran participando son, digamos, complejos de señalar antes de estar ya en la operación y produciendo, lo cual aumenta el riesgo y por ende ellos buscarán cubrir sus costos. Ahora, se habla mucho de que es necesario regresar a estos farm outs, que no sé si realmente el término es un poco complejo y técnico, pero son estas asociaciones estratégicas con empresas de gran calado, normalmente estas internacionales que tienen la capacidad técnica, tecnológica, financiera para ir a explorar y explotar campos en aguas profundas, ¿no? Digo, no soy yo el experto, pero creo que más o menos por ahí va. Lo que dice, por ejemplo, Arturo Herrera, que lo hemos entrevistado, es ir a esos campos nos va a tardar 10 años en extraer el primer barril de petróleo. Entonces, y eso es lo que piden de pronto a veces las calificadoras, los bancos de inversión, el mercado. ¿Qué se tendría que hacer entonces? Porque creo que tienen un punto en ese sentido, ¿no? Eso va para largo. Definitivamente el punto tiene sentido lo que menciona el secretario ahora. Yo lo que quería es verlo del otro lado. El no hacerlo nos redituaría a no tener esos resultados ni hoy, ni probablemente en 10 años. Entonces es quid pro quo. ¿Qué decidimos? Si hoy no invertimos en eso, probablemente sea esa y sería una elección bastante acertada del gobierno que esos proyectos que son de alto riesgo y altas inversiones lo den a los privados para que sean ellos los que tomen el riesgo de llevar esas inversiones que pueden esperar un rato más, ¿no? Correcto. En las proyecciones, en los indicadores de los criterios de política económica que presentó Hacienda al Congreso, ponen un precio de barril de petróleo de $49, ¿no? Hoy cerró arriba de los 55, $56, que lo vimos ahorita en los indicadores. ¿Cómo crees? Es decir, ¿está bien esta cifra, esta previsión? Hay quien dice que sí, que fue conservadora. No sabemos, digo, si tuviéramos una bola de cristal seríamos millonarios todos. No sabemos cómo va a cotizar el precio del barril de petróleo en el próximo año. ¿Pero ves tú conservadora esa cifra o crees que sí va a regresar a esos niveles pronto? Tomaría la palabra, diría justamente el concepto es conservadora. Es atinado la reducción que se hace de casi $6, al contrario de la cotización anterior que se tenían los ejercicios de Hacienda. Las proyecciones y la tendencia del precio del barril de petróleo por N número de factores que están alrededor es a la baja. Entonces, es acertado haberlo reducido, es un número adecuado.
no toman riesgos ni muy arriba ni muy abajo. Es creo, adecuado. Sí, cerró hoy la mezcla mexicana en $56.5. Sí, ahí hay un tema. En esta semana, y afectado sobre todo por decisiones o factores de la semana anterior, hubo un cambio de ministro de Energía en Medio Oriente. Eso hizo que hubiera volatilidad, pero no modifica la tendencia. Esta sigue bajando, ¿no? Sí, pues bueno, si es conservadora, a Hacienda le dará un colchoncito ahí de ingresos petroleros, ¿no? Definitivamente, esto es quita un poco de la incertidumbre que teníamos muchos en el medio de petróleo y gas, que tenía que ver que ellos, si no se cubren de una posible reducción, terminarían, bueno, con pérdidas. Ahora se están asegurando y eso es bueno. No, y está además el tema de las coberturas petroleras que pues son multimillonarias, bueno, de cerca de $1,000 millones de dólares, que es mucho dinero. Digo que Pemex ojalá y tuviera ese dinero también para invertirlo en levantar la producción. Pero bueno, pues muy interesante. Ojalá que nos puedas volver a acompañar en otras ocasiones. Eric Estaría Sánchez encantado. Salas, director de desarrollos de negocios de IHS Market. Y síganlo en su cuenta de Twitter, que es Eric U. Salas. Eric U. S. Salas. S. Salas. Eric U. S. Salas. Pues ahí está. Muchas gracias, Eric, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y sería un gusto estar de nuevo contigo. Buenas noches. Pues ahí está. Vamos a ir ahora con las breves internacionales de la mano de Sara Arango. Vamos al corte comercial y regresamos con las breves internacionales.